¿Qué busca Marcelo Ebrard con este libro? ¿Qué busca con la publicación de este texto, El Camino de México? Bueno, obviamente, al ser un libro de campaña, pues desnuda una estrategia político-electoral donde podemos ver un poco cuál es la narrativa que está buscando impulsar Marcelo. Desde el principio, él nos dice que quiere ser presidente y que se ha preparado para eso toda su vida. El canciller lo deja claro con una frase. Dice, soy el mejor candidato en función de mi preparación y mi experiencia. Y sé que mi momento es ahora. Así lo dice. Hay claramente en el libro un sentido de urgencia, la encarnizada urgencia de la hora, como diría Albert Hirschman. Se ha dicho mucho que Marcelo sabe que por su edad y otras cosas, esta es su última oportunidad. Yo no creo que sea tan así, pero bueno. ¿Qué busca Marcelo con este libro? Bueno, yo diría que busca 3 o 4 cosas. Primero, mostrarnos que él es un tipo experimentado, con liderazgo político y capaz de lograr que las cosas se hagan. Digamos, como dicen los gringos, get things done. Porque Marcelo Ebrard es sobre todo un negociador nato y a partir de ahí, a partir de esa capacidad es que él logra, o es lo que él nos dice, logra que las cosas se materialicen. Es muy recurrente cómo él se presenta como un hombre que sabe negociar, que lo lleva en su ADN. Segundo, digamos, objetivo de este libro. Yo creo que Marcelo quiere enfatizar que ha sido leal a López Obrador en lo personal y a su movimiento, a sus causas y a sus agendas. Aquí, pues él también le está hablando a la base obradorista, evidentemente. Quiere decirles, yo soy uno de ustedes, yo he trabajado por este movimiento, aunque no necesariamente sea como en todo como ustedes, ¿no? Porque él sí marca diferencias de estilo, de visión muy importantes con respecto a muchas concepciones del movimiento y muchos estilos políticos del presidente López Obrador. Pero bueno, Marcelo se presenta en este libro como un obradorista, pero no como un hombre obsecuente, no como un subordinado o un simple empleado de López Obrador, sino como un aliado político del presidente. Y una y otra vez nos recuerda eso. Él se presenta como alguien que ha tenido históricamente una alianza con el presidente. Pero eso es importante, no es una cosa menor. Tercero, ¿qué busca Marcelo con este libro? Busca, especialmente en la primera parte, enseñarnos que detrás de esa arrogancia que lo caracteriza, esa soberbia con la que muchas veces suele ser visto, hay también un lado humano, un ser sensible, etcétera, etcétera. Y bueno, pues por ahí va toda la primera parte de este libro, ¿no? Donde podemos ver al padre de familia, al hombre enamorado de su esposa y todas esas cosas con las que se ve que obviamente está buscando generar empatía, generar un vínculo emocional con nosotros, ¿no? Ahora, yo diría que Ebrard busca también una cuarta cosa, y es hablarle a la izquierda y a la gente del movimiento para probarles que él de alguna manera es algo así como un buen obradorista, aunque a algunos no les parezca, ¿no? No les parezca así. Pero, lo interesante es que con este libro Ebrard también busca hablarle a las clases medias conservadoras e incluso a las que se han desencantado con la 4T. Lo vemos, por ejemplo, cuando nos dice desde el mismo prólogo del libro que él es un buen padre, que valora y honra a la familia más que a nada, etcétera, etcétera. Es interesante ver cómo el canciller recurre a ciertas palabras, a ciertos términos, para agradar a determinados sectores, típico de político, ¿no? El lenguaje de los políticos, ¿no? Que no solo puede ir hacia unos, sino que generalmente apela a varios sectores, porque los políticos necesitan, por lo general, pues le hablan a varios al mismo tiempo, no le hablan a uno solo, ¿no? Entonces, pues lo mismo se refiere a el pueblo, una palabra que francamente suena un poco forzada en él, pero, y lo mismo nos habla de términos como preparación, experiencia, atributos suyos, ¿no? Que como sabemos no son necesariamente los más valorados dentro de la propia 4T. No podríamos decir que la preparación y la experiencia han sido cosas especialmente reivindicadas por este gobierno. Este gobierno y este presidente
valora más otro tipo de cosas que la experiencia y la preparación, valora más la lealtad, valora más la honestidad, etcétera, etcétera. No tengo que recordar eso. Este, Creo que de alguna manera el canciller quiere en este libro hablarle tanto a los obradoristas y morenistas de pura cepa, digamos, como a la sociedad en general, a las clases medias que se han alejado del obradorismo y que con este texto, y creo que en general con su discurso como político, como canciller, está buscando atraer. Esto creo que es muy claro. Es lo que algunos politólogos han llamado las estrategias electoralistas o las estrategias electorales atrapalo todo, ¿no? Los catch-all parties, ¿no? De lo que hablaba Kirchheimer. Bueno, de alguna forma Marcelo quiere convencernos en este libro de que él es parte de la 4T. La carta fuerte de Ebrard es que él no es un tipo improvisado y que tiene experiencia de sobra en cargos públicos. Aunque, bueno, no necesariamente sean valores, perdón, que el presidente López Obrador celebre, como ya lo había mencionado antes. Esto de alguna forma marca una diferencia entre Marcelo y López Obrador. Eh, Uno de los tantos, digamos, mensajes ocultos que el canciller nos manda en este libro. Esta diferencia que busca establecer Ebrard frente al presidente, la vemos, por ejemplo, en otra de las frases que le leemos en este libro, cuando dice, hablando de sí mismo, dice, soy metódico, constante, workaholic, dispuesto a la crítica y alérgico a los golpes bajos. ¿Lo leyeron bien? Dispuesto a la crítica, dijo. Bueno, pues esas palabras no son casuales. Aquí también Ebrard está marcando una distancia con López Obrador. Porque sabemos que al presidente, pues no es alguien que le guste la crítica, que le guste ser criticado. Aquí también creo que Marcelo quiere decirnos, pues que él es distinto a López Obrador, que él es diferente a esos rasgos pendencieros de la personalidad obradorista que a algunos les gusta, a mí me gusta, aunque de repente me tiene cansado y creo que a otros les tiene mucho más cansados. Pero, ¿cómo se vende políticamente Ebrard? Al final, pues los libros de políticos en campaña siempre buscan vendernos ciertos rasgos de la personalidad e historia de los candidatos. Y lo que Marcelo nos dice en esta obra es que él se enfrentó al Partido Revolucionario Institucional, dice, cuando aún era poderoso. Nos lo recuerda. Y esta frase, cuando aún era poderoso, yo me enfrenté al PRI, no es casual. No dejen de reparar ustedes en ese señalamiento, en esa precisión que él hace. Yo me enfrenté al Partido Revolucionario Institucional cuando aún era poderoso. De alguna forma, aquí el canciller, pues lo que hace es aventarle una indirecta, bastante directa, a más de uno, que está hoy en el obradorismo. Bartlett, varios, la lista es muy larga, pero especialmente creo que aquí le mando un mensaje a Adán Augusto, al secretario de Gobernación. Porque si bien el canciller pues, fue parte del PRI hasta por ahí de 1995, poquito después quizás, no sé exactamente en qué año, pero en el 97 ya era diputado por el Partido Verde, pero él quiere dejar en claro que no solo se salió tempranamente de ese partido, sino que se enfrentó a él cuando ese partido todavía estaba en su momento fuerte. Entonces, porque es muy fácil irse del PRI cuando el PRI ya está perdiendo fuerza o ya no está en la presidencia, como es el caso de Adán Augusto, que pues dejó el tricolor recién en el año 2001, cuando el PRI ya no ocupaba la presidencia de la República. Entonces yo creo que ahí el libro de Marcelo le da un lleguecito a Adán Augusto. Algo más que Marcelo destaca desde el prólogo del libro. El prólogo vale mucho la pena, la verdad. Si no van a leer todo, por lo menos lean el prólogo. Por ahí circula una versión pirata. Yo no voy a recomendarles leer piratería. Pero bueno,
Busquen, aunque sea el prólogo, métanse a una librería y léanse el prólogo, porque tiene mucha fuerza el prólogo, está bien escrito y condensa bastante bien el libro. No todos los prólogos son buenos en los libros. Este prólogo me parece que está muy bien escrito. Tiene mucha... se le lee mucha determinación a Marcelo. Algo más que destaca, precisamente en el prólogo, es su habilidad para negociar. Dice, para lograr pactos que sumen. Ya lo había yo señalado hace algunos momentos, ¿no? Y en el libro podemos ver en distintos momentos cómo Marcelo ha mostrado, ha exhibido esa capacidad de negociar, que se ha manifestado, él nos dice, yo a mí no me consta, no investigué sobre el tema, él nos lo dice en el libro, que ese fue su papel en el post-terremoto del 85, donde negoció con la sociedad civil la reconstrucción de sus viviendas, después de que el gobierno no había hecho nada en esa materia durante bastante tiempo. Negoció con el ejército durante el levantamiento zapatista, negoció el cese de hostilidades, que se estableciera una especie de corredor, algo así. Negoció con Estados Unidos la defensa de los hidrocarburos en el contexto del TEMEC. Negoció con Trump que México no se convirtiera en tercer país seguro, aunque en los hechos se convirtió, pero bueno. Otro de los puntos que el canciller enfatiza está en el qué hacer. La gran propuesta de Marcelo es atraer de manera masiva inversión extranjera al país para crecer más rápido y ensanchar la clase media. Y ahí la verdad es que no es una gran narrativa. No es una gran narrativa de país, ni tampoco suena muy de izquierda. Yo puedo crear inversión privada y puedo hacer que este país se convierta en un país de clase media. Pues es un discurso que siento que se lo he llegado a escuchar incluso a algunos panistas. Fíjense ustedes que, pues sí, esta idea de que para crecer necesitamos atraer inversión extranjera, híjole. Bueno, no digo que no sea cierto, pues, pero es una narrativa poquito casi de derecha, de pronto. Fíjense ustedes que solo hacia la parte final del prólogo, sigo en el prólogo, pero los capítulos me los voy a echar más rápido, no se preocupen. Fíjense ustedes que solo hacia la parte final del prólogo, Marcelo saca un poquito más su beta de izquierda, cuando nos dice que para él la meta es un México más justo y con un estado de bienestar adecuado, y habla de distribuir mejor la riqueza, de bajar los niveles de pobreza y de elevar la calidad de vida. Pero la verdad es que después en el libro ya no le leemos mucho de eso, ni siquiera en la parte final. No nos habla mucho de cómo pretende lograr una redistribución de la riqueza. No hay un planteamiento fuerte en ese sentido en este libro. Me parece importante destacar una reflexión de todo esto. Me parece importante cuando Marcelo Ebrard en este libro nos dice algo bien importante, bien relevante. Él dice que el poder que hoy ostenta López Obrador no volverá a tenerlo ningún otro mandatario, con tantos estados bajo su bandera, ni con tanta cobertura en ambas cámaras. O sea, nos está diciendo, es cierto, o sea, por un lado no va a haber un presidente con esa popularidad, y popularidad es poder, y por otro lado no va a haber un presidente con tal cantidad de gubernaturas afines y con ese apoyo en las cámaras. Difícil que se vaya a repetir la conformación de las cámaras que hubo en 2018, en la elección de 2018, y quizás también la de 2021, a mí me parece. Entonces, va a ser necesario un perfil negociador. Creo que en un escenario como el que vamos a estar, donde además van a aflorar muchas crisis, porque López Obrador ha sido muy bueno en distraer la conversación y que no hablemos de los temas graves. Y yo creo que después de la elección y cuando tome posesión el próximo presidente, van a aflorar todos los problemas que no hemos visto, que hemos tapado. Y ahí me parece que va a haber crisis política, en muchos sentidos. Y creo que en tiempos de crisis, un perfil como el de Marcelo Ebrard va a ser muy necesario. En tiempos de crisis va a ser necesario negociar con distintos actores. No va a ser tan fácil imponer. No va a ser tan fácil un presidente que todos los días se esté peleando con todo el mundo.
como hace López Obrador. Esas cosas las puede hacer López Obrador porque es López Obrador. Entonces, creo que un perfil como Marcelo Ebrard va a ser muy necesario. Ahora, en mi opinión, no como presidente. Yo sí creo que el de Claudia es un mejor perfil para darle visión rumbo a la 4T, para que no se extravíe en lo ideológico, porque Marcelo es demasiado centrista, se necesita un perfil de izquierda convencido. Y creo que Claudia lo es mucho más. Pero a mí me parece que Claudia no se puede dar el lujo de pelearse con Marcelo Ebrard porque lo va a necesitar. Y yo creo que Marcelo Ebrard sería un ideal secretario de Gobernación o un segundo de a bordo o algo así. Claro, para esto sería necesario que ellos dos pudieran hacer un pacto, Claudia y Marcelo. Y hablo de ellos dos porque son los contendientes reales. Los otros tres no van a tener realmente posibilidades. Ya es muy claro eso, ya se ve muy perfilado.